Si quieres conocer una flor, conviértete en una flor, y así la conocerás desde adentro. Esta frase nos lleva a un pensamiento profundo y a veces, inesperado. Nos sugiere que para comprender algo realmente, debemos volvernos parte de ello, sentirlo desde su raíz, vivir desde su esencia. Nos desafía a adoptar una empatía tan completa que deja de ser un simple ejercicio mental para convertirse en una vivencia genuina. Nos invita a que dejemos de observar el mundo desde una distancia cómoda y controlada, y en su lugar nos adentremos, nos transformemos y abracemos aquello que deseamos entender. Pero ¿cómo lograr una conexión tan profunda? ¿Qué significa realmente convertirse en algo más? Para comprender algo de esta manera, primero necesitamos estar dispuestos a dejar de lado nuestra propia perspectiva y nuestras propias ideas de lo que creemos que sabemos. Cuando observamos una flor, solemos verla como un objeto externo, hermoso pero separado de nosotros. Pero esta frase nos propone lo contrario: olvidarnos de lo que somos por un momento y tratar de sentir la existencia de la flor desde adentro, como si realmente fuéramos esa flor. Suena poético, pero en realidad es un ejercicio de humildad, un acto de vaciarse para llenarse de otra cosa. En este proceso, entendemos que la flor no solo es un objeto, sino una pequeña representación de la vida, un símbolo de crecimiento, transformación y, a veces, fragilidad. Algunos podrían preguntarse, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué intentar convertirse en algo que no somos? La respuesta yace en la riqueza que obtenemos al conectar profundamente con lo que nos rodea. Cuando intentamos conocer algo desde adentro, cuando nos sumergimos en su esencia, nos volvemos más sensibles a su naturaleza, a sus ciclos, a su realidad. Es como comprender una emoción propia. Si queremos comprender la tristeza, no basta con observarla, debemos sentirla, vivirla. De la misma forma, si queremos entender realmente a alguien o algo, debemos adoptar esa misma postura de empatía total, no solo observando, sino viviendo, aunque sea por un instante, desde su perspectiva. Al final, este ejercicio nos lleva a una verdad universal. Para entender de verdad al mundo, debemos estar dispuestos a dejar de lado la idea de que siempre lo sabemos todo. Nos enseña que el conocimiento real no surge de la distancia, sino de la cercanía, de esa disposición de vaciar nuestra mente y permitir que otra realidad se desarrolle dentro de nosotros. Nos damos cuenta de que, a veces, ser un observador pasivo no nos dará las respuestas que buscamos. Necesitamos ensuciarnos las manos, sumergirnos en lo que deseamos comprender. Quizá, en última instancia, convertirse en la flor es una metáfora de cómo debemos vivir. Una vida en la que buscamos entender sin juzgar, en la que exploramos sin imponer nuestras ideas, en la que sentimos con una apertura que no se limita a lo que nos resulta familiar. Nos invita a abrazar el misterio de la vida, a fundirnos con él y, en esa unión, descubrir que en realidad no somos tan distintos de la flor, de la naturaleza, ni del universo mismo. Imagina que realmente te has convertido en una flor. Ahora tus raíces están profundamente conectadas a la tierra, esa misma tierra que te nutre, te sostiene y te permite crecer. Esta conexión simboliza algo mucho más profundo. Nos recuerda que todos estamos interconectados, sostenidos y nutridos por algo mayor que nosotros mismos. Al convertirnos en esa flor, sentimos lo que significa depender del entorno, entender que no somos seres aislados y que cada acción, cada cambio en el clima, cada insecto que se posa en nosotros, impacta directamente en nuestra vida. Nos volvemos parte de un sistema en el que cada elemento cuenta y donde todo se encuentra en un delicado equilibrio. Así, comprender una flor nos lleva a comprender que todos somos parte de un vasto entramado que nos nutre y condiciona. En esta experiencia de ser una flor, descubrimos también lo que significa la paciencia y la quietud. La flor no tiene prisa por crecer, no busca forzar su desarrollo ni controlar su entorno, simplemente crece en el tiempo que le corresponde, sin expectativas. Esto nos da una enseñanza poderosa sobre el valor de la paciencia y la aceptación. En la sociedad humana, a menudo nos encontramos luchando contra el tiempo, queriendo forzar resultados y controlarlo todo. Pero una flor nos enseña que hay un ritmo natural para cada cosa, que intentar apresurar los procesos puede ser contraproducente y que confiar en el proceso puede ser mucho más sabio y menos doloroso. Convertirse en una flor nos recuerda que hay fuerza en la espera, en la quietud, en el simple acto de ser. Al vivir la vida de una flor, también sentimos lo que significa ser vulnerable. La flor está expuesta a los elementos, al viento, al sol, a la lluvia y a las inclemencias del entorno. No tiene armaduras, no puede protegerse de lo que le sucede,
simplemente vive, floreciendo en su momento y aceptando lo que le toca. Esta vulnerabilidad que experimentamos como flor nos enseña a aceptar nuestras propias fragilidades y a entender que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una forma de ser auténtico y verdadero en el mundo. Al igual que la flor, ser nosotros mismos, con nuestras imperfecciones y miedos, nos hace más humanos, más conectados con los demás y con el ciclo natural de la vida. Convertirse en una flor también nos permite comprender lo que significa la belleza en su forma más pura. La flor no necesita hacer esfuerzos para ser hermosa, simplemente lo es porque existe en su forma auténtica, sin pretensiones, sin disfraces. Al conectarnos con esa esencia, comprendemos que la verdadera belleza no necesita ser demostrada ni forzada. Surge de ser fieles a quienes somos, de aceptar nuestra esencia sin la necesidad de validación externa. Esa autenticidad que encontramos en la naturaleza de la flor nos hace reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre cuánto tiempo pasamos intentando encajar, aparentar o ganar la aprobación de otros. La flor nos muestra que la belleza y la autenticidad vienen de dentro y que, en su sencillez, no tiene nada que ocultar. Finalmente, al convertirnos en esa flor, experimentamos lo que significa dejar un legado en silencio. Cuando una flor florece, no necesita proclamar su existencia. Su belleza, su aroma, su presencia son suficientes para dejar una huella. Entender esto nos lleva a cuestionarnos sobre cómo vivimos y cómo dejamos una marca en el mundo. ¿Estamos buscando reconocimiento constante o podemos simplemente vivir y florecer, seguros de que nuestra existencia, por sencilla que sea, es significativa? La flor no busca atención, pero aún así embellece el mundo. Tal vez al convertirnos en esa flor, aprendamos que, a veces, la mejor forma de impactar es a través de nuestra simple presencia, siendo quienes realmente somos. Al imaginar que te has convertido en una flor, surge una idea fascinante. No tienes memoria de quién fuiste, de tus logros pasados o tus preocupaciones futuras. Simplemente existes en el presente, en el momento exacto en el que estás. Las flores no tienen un ayer ni un mañana. Su existencia se reduce a un continuo ahora. Experimentar este estado nos permite entender lo que significa realmente vivir en el presente, sin el peso de los recuerdos o la ansiedad del futuro. Nos damos cuenta de cuán profundamente nuestra mente se aferra al pasado y anticipa el futuro, sin permitirnos habitar plenamente el instante que tenemos frente a nosotros. Al ser una flor, vivimos cada segundo sin cargas, y comprendemos que el verdadero sentido de la vida se encuentra en el aquí y el ahora. Esta falta de pasado y futuro también implica una notable libertad. Como flor, no tienes preocupaciones sobre tus metas, no te cuestionas si has alcanzado tu propósito o si has fallado en algún aspecto. Te liberas de la autoexigencia que los humanos nos imponemos constantemente, de ese impulso de medir nuestro valor a través de logros o fracasos. La flor no se preocupa por compararse con las demás, no se cuestiona si es más grande o más colorida que otras. Simplemente existe, sin presión por destacar ni necesidad de aprobación externa. Al experimentar esta libertad, nos damos cuenta de que muchos de los conflictos internos que vivimos provienen de compararnos constantemente con los demás y de los estándares que la sociedad nos impone. Convertirse en una flor es una lección de cómo vivir sin esas cadenas. Al ser flor, también descubrimos algo profundamente relevante. No tienes control sobre tu entorno, no puedes cambiar el lugar en el que creciste ni las condiciones que te rodean. Si estás en un campo, en una maceta, en medio de un jardín o en una acera, simplemente floreces allí. Esta aceptación incondicional nos enseña a soltar la resistencia y a adaptarnos a las circunstancias que no podemos modificar. Nos recuerda que, muchas veces, el sufrimiento humano proviene de querer controlar aquello que está fuera de nuestras manos. La flor no lucha contra el viento ni se queja del suelo en el que está plantada, simplemente aprovecha al máximo lo que tiene, y esa aceptación es una poderosa enseñanza para todos nosotros. Convertirse en una flor también trae consigo un profundo sentido de paz. Al no tener metas que alcanzar ni ambiciones que perseguir, la existencia se vuelve tranquila y serena. No hay miedo al fracaso, no hay deseos insatisfechos, solo paz en la simpleza de ser. Esta paz nos muestra que, en realidad, la vida humana podría ser mucho menos complicada si supiéramos enfocarnos en lo esencial. Nos recuerda que, a veces, es nuestra mente la que complica la vida con expectativas, deseos y ansiedades que, al final, solo nos alejan de esa paz interna. La flor, en su serenidad, nos enseña que vivir en paz es posible cuando nos desprendemos de esas ataduras internas y encontramos satisfacción en lo que ya somos.
Finalmente, al vivir esta experiencia de ser una flor, surge un profundo agradecimiento. La flor depende del sol, de la lluvia, de la tierra, y aunque no lo expresa con palabras, su existencia misma es un acto de gratitud hacia la vida. Así, nos damos cuenta de cuánto tenemos y cuánto nos da el mundo a diario, desde el aire que respiramos hasta la comida que nos nutre. Ser flor nos invita a recordar la importancia de agradecer, no solo por lo extraordinario, sino por lo cotidiano, por lo que damos por sentado. Nos enseña que la gratitud no es solo un sentimiento, sino una forma de vida que transforma nuestra perspectiva y nos permite ver la abundancia en cada momento, tal como lo hace una flor al recibir con gracia todo lo que la naturaleza le ofrece. Imaginar ser una flor también nos lleva a experimentar una conexión profunda con todo lo que nos rodea. La flor no existe en aislamiento, depende del suelo, del agua, de los insectos, del sol. Su vida es una colaboración silenciosa con la naturaleza misma. Esto nos enseña que, aunque como humanos tendamos a considerarnos individuos separados, en realidad estamos profundamente interconectados con nuestro entorno, con la gente que nos rodea e incluso con la naturaleza. Esa dependencia no es una debilidad, sino una verdad fundamental de la existencia. Somos parte de algo más grande y cada acción, cada relación que cultivamos, repercute en el todo. Ser una flor implica también experimentar la vulnerabilidad. A diferencia de un árbol que tiene cortezas duras, las flores son frágiles, delicadas y están expuestas a los cambios de clima, a las pisadas accidentales, a los animales que pueden devorarlas. Al ponernos en su lugar, nos damos cuenta de que la fragilidad no es una debilidad, sino una cualidad que nos hace auténticos y que nos invita a valorar nuestra existencia con mayor cuidado. La flor acepta esa vulnerabilidad y sigue floreciendo, sigue mostrando su belleza, sin temor a lo que pueda ocurrir. Nos enseña a abrirnos a la vida con valentía, a pesar de los riesgos, a pesar de nuestras propias inseguridades. A través de la flor, entendemos que su principal propósito es florecer, no importa cuán fugaz sea su existencia. No se lamenta por su corta vida, no desea vivir más o ser otra cosa. Solo florece y muestra su belleza sin reservas, sin miedo a la fugacidad. Esta aceptación de la temporalidad nos recuerda que la vida es, en su esencia, breve y pasajera. Podemos aprender a vivir con la misma intensidad y alegría que una flor, aprovechando cada momento, cada experiencia, cada oportunidad para ser lo mejor que podemos ser, sin detenernos por el miedo al final. Otra enseñanza que nos da la flor es la de dar sin esperar nada a cambio. La flor brinda su néctar a los insectos, embellece el lugar donde está, aporta vida y color. Todo lo hace sin esperar una recompensa, sin buscar atención o reconocimiento. Simplemente, da. Nos muestra que el acto de dar es en sí mismo un acto de plenitud y que, al compartir lo que tenemos sin condiciones, nos llenamos de un sentido de satisfacción genuina. Ser como una flor es recordar que, al dar de manera incondicional, también recibimos. Es un ciclo natural de abundancia que la flor nos enseña con su ejemplo. Y finalmente, al ser una flor, comprendemos la importancia de la simplicidad. No necesita adornos ni adornarse para cumplir su propósito. Su belleza radica en lo simple, en su esencia. Muchas veces, como humanos, nos complicamos en la búsqueda de ser más, añadiendo capas y capas de expectativas y exigencias que nos alejan de lo esencial. La flor, en su simplicidad, nos muestra que podemos encontrar una versión plena de nosotros mismos siendo auténticos, despojándonos de aquello que no nos pertenece, de lo que no nos define realmente. Nos invita a redescubrirnos desde lo más simple y verdadero de nuestro ser. La naturaleza de la flor también nos enseña a vivir en el presente, sin preocupaciones sobre el futuro ni lamentos por el pasado. La flor no se cuestiona si mañana sus pétalos estarán marchitos o si el viento la golpeará, simplemente vive el momento, absorbida en el ahora. Al observar esto, podemos entender que preocuparnos constantemente por lo que vendrá o anclarnos en lo que ya pasó solo nos aleja de nuestra verdadera esencia. Como la flor, debemos aprender a valorar el momento presente, a sentir la plenitud del aquí y ahora, reconociendo que es en el presente donde reside la verdadera vida. La flor no se compara con otras flores a su alrededor. No se fija en el color o el tamaño de sus pétalos en comparación con otros. Su naturaleza le dicta simplemente florecer en su máxima expresión, sin competir ni envidiar. Este es un recordatorio profundo para nosotros, que muchas veces nos perdemos en la comparación constante con los demás, en un intento de encontrar nuestro valor a través del éxito o las características de otros.
La flor nos muestra que cada ser es único, que no necesitamos compararnos para ser valiosos, que la verdadera belleza está en la autenticidad y en la singularidad de cada uno. Y cuando una flor es arrancada o se marchita, la naturaleza no la reemplaza con una réplica exacta. Cada flor es única e irrepetible. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia identidad y a valorar la individualidad. Nos recuerda que no somos piezas intercambiables, sino seres únicos con una esencia que no puede ser replicada. La flor nos invita a abrazar nuestra identidad, a reconocer que nuestro paso por el mundo es singular y que, en esa autenticidad, dejamos una huella especial, una que no puede ser ocupada por nadie más. Asimismo, el ciclo de la flor, desde que es una pequeña semilla hasta que brota y finalmente se marchita, nos enseña sobre los ciclos de la vida. La flor no permanece igual, crece, cambia, se abre y finalmente desaparece. Nosotros también pasamos por distintos momentos, por fases de crecimiento, de exploración, de madurez y eventualmente de despedida. Entender este ciclo nos ayuda a aceptar los cambios inevitables de la vida con serenidad. Nos enseña que cada fase tiene su propio valor y que, en vez de resistir el cambio, podemos aprender a fluir con él, abrazando cada etapa como parte de nuestra evolución. Finalmente, la flor nos recuerda la importancia de la gratitud. Aunque su vida puede parecer corta y vulnerable, sigue adelante, ofreciendo lo mejor de sí misma, sin quejas ni reproches. La flor simplemente es, y en su breve existencia encuentra plenitud. Nos muestra que, si aprendemos a ser agradecidos con lo que tenemos, incluso lo más efímero puede ser fuente de felicidad y realización. La gratitud es lo que nos conecta con la belleza de la vida, lo que nos permite florecer desde el interior, independientemente de las circunstancias. Es una invitación a valorar lo pequeño, lo sencillo y lo cotidiano, como un regalo del cual podemos aprender cada día. La relación entre la flor y su entorno es otro aspecto fascinante. La flor no elige dónde crecer, pero una vez que está ahí, se adapta a las condiciones que la rodean, encontrando la manera de florecer, ya sea bajo un sol intenso, en la sombra o en terrenos aparentemente difíciles. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de adaptación. No siempre podemos controlar el entorno en el que nos encontramos, pero sí podemos decidir cómo responder ante él. En lugar de dejarnos derrotar por las dificultades, podemos nutrirnos de las lecciones que el entorno nos ofrece, creciendo y fortaleciéndonos en el proceso. Además, la flor no se encierra en sí misma, sino que ofrece su belleza y aroma al mundo sin esperar nada a cambio. Es una muestra de generosidad pura, una generosidad que simplemente es. Esto nos recuerda la importancia de compartir nuestros talentos y virtudes con los demás, de ofrecer lo mejor de nosotros sin esperar recompensas inmediatas. Cuando compartimos desde el corazón, estamos actuando como la flor, que en su esencia se entrega al mundo, confiando en que aquello que da tendrá un impacto, aunque no siempre lo perciba directamente. Al observar la flor, vemos que no tiene miedo a mostrarse tal como es. Sus pétalos se abren con naturalidad, sin preocuparse por ser juzgada. ¿Cuántas veces nos escondemos o limitamos nuestra expresión por temor al qué dirán? La flor nos enseña a mostrarnos tal como somos, a desplegar nuestros colores sin miedo, con la seguridad de que nuestra autenticidad es lo que realmente cuenta. Nos enseña que ser genuinos es la clave para atraer aquello que resuena con nuestra verdadera esencia. Incluso cuando una flor es arrancada, no pierde su esencia. Aunque deje de recibir la vida de la tierra, sigue siendo una flor hasta su último momento. Esto nos habla de nuestra integridad, de cómo, incluso en momentos difíciles, podemos seguir siendo fieles a quienes somos. La flor nos muestra que, aunque estemos en entornos hostiles o enfrentemos situaciones que nos desafían, nuestra esencia permanece. Es una invitación a recordar nuestra fortaleza interna y a mantenernos fieles a nosotros mismos, pase lo que pase. Finalmente, la flor nos recuerda la belleza de la sencillez. No necesita adornos ni pretensiones, su esencia es suficiente. En un mundo donde muchas veces se nos presiona a ser más, a tener más, la flor nos invita a valorar lo simple, a recordar que la autenticidad es suficiente para hacer una diferencia. Nos enseña que no necesitamos ser perfectos ni extraordinarios para tener valor, que nuestra sencillez, cuando es sincera, ya es suficiente para tocar la vida de quienes nos rodean. Es un recordatorio de que en lo simple y en lo genuino se encuentra la verdadera belleza. La flor también tiene algo que enseñarnos sobre el desapego. No se aferra a sus pétalos cuando es el momento de marchitarse,
Los suelta con gracia, dejándolos caer en el suelo, sabiendo que ese acto forma parte de un ciclo más grande, el ciclo de la vida. La flor entiende que cada etapa tiene su propósito y que aferrarse a lo que ya no le sirve le impediría continuar su proceso. Así, nosotros también podemos aprender a soltar lo que ya cumplió su función en nuestra vida, sean personas, experiencias o logros pasados. Este acto de soltar no es una pérdida, es, en realidad, una liberación que nos prepara para lo siguiente. El desapego de la flor no es un rechazo ni una indiferencia, es un acto de confianza. Confía en que la naturaleza tiene un ciclo que, aunque desconocido, le permitirá volver de alguna forma. La flor no sabe si volverá a florecer en el mismo lugar o bajo las mismas circunstancias, pero se entrega a ese proceso con total serenidad. Esto nos invita a reflexionar sobre la confianza que tenemos en los ciclos de nuestra propia vida, a reconocer que aunque no siempre sepamos lo que vendrá, hay una corriente invisible que nos lleva hacia donde necesitamos estar. A veces, simplemente necesitamos dejar que las cosas sigan su curso y confiar. Hay una humildad profunda en el ciclo de la flor, una aceptación de su pequeñez en un universo vasto. La flor no intenta ser más que lo que es, no intenta ser otra cosa. Y, sin embargo, su existencia tiene un impacto en el ecosistema, desde el insecto que la poliniza hasta el caminante que se detiene a admirarla. Esto nos enseña que, aunque no siempre veamos el impacto de nuestras acciones, todo lo que hacemos tiene un efecto en el mundo, incluso en maneras que no podemos comprender. Aceptar nuestro lugar en el mundo, sin pretender ser más ni menos, es en sí mismo un acto de humildad y sabiduría. También es fascinante pensar en cómo la flor no se preocupa por cuánto tiempo durará su existencia. Florece plenamente en el momento presente, sin la carga de pensar en el pasado ni la ansiedad por el futuro. Vive cada instante como si fuera eterno, con una entrega absoluta a lo que está sucediendo. En este sentido, la flor nos enseña el poder del ahora, de vivir intensamente en el presente sin desgastarnos en la nostalgia o en la anticipación. Nos muestra que cada momento tiene su propio valor y que al vivir en el ahora, estamos verdaderamente vivos. La flor nos muestra, además, que la verdadera fortaleza no siempre se encuentra en resistir, sino en adaptarse. No pelea contra el viento, sino que se mueve con él, no se lamenta cuando cae la lluvia, sino que la recibe. En la vida, muchas veces pensamos que la fuerza está en resistir, en aguantar a toda costa, cuando en realidad, la verdadera fortaleza puede estar en aceptar lo que ocurre y fluir con las circunstancias. La flor nos recuerda que la resiliencia no es siempre resistencia, a veces es adaptación. Nos invita a encontrar en nosotros esa flexibilidad que nos permita seguir adelante sin rompernos. La flor también tiene la sabiduría de comprender que, para florecer, necesita nutrirse y recibir del entorno. No es autosuficiente en el sentido más literal, depende del sol, del agua, del suelo y de las manos que la cuidan si está en un jardín. Esta relación de dependencia, lejos de hacerla débil, la convierte en parte de un sistema más amplio, donde cada elemento tiene un papel vital en su crecimiento. Aprendemos de ella que el crecimiento personal no ocurre en aislamiento. Necesitamos de otros, de experiencias, de aprendizajes externos para nutrirnos, para fortalecer nuestras raíces y florecer en nuestra propia vida. Cuando vemos a una flor que ha crecido fuerte y hermosa, tendemos a admirarla por su esplendor, pero ignoramos los procesos que hubo detrás. Pasó por lluvias, soportó fuertes vientos, quizás se enfrentó a suelos difíciles, y aún así, allí está, vibrante y llena de color. Esto nos enseña que nuestras dificultades no son obstáculos, sino elementos esenciales de nuestro proceso de crecimiento. Los momentos difíciles son, en realidad, nutrientes que fortalecen nuestras raíces, aunque no podamos verlo en ese instante. La flor no reniega de su proceso, no se lamenta de la tormenta ni cuestiona la dureza de la tierra, simplemente toma lo que el entorno le da y lo transforma en vida. Al observar una flor, podemos ver también que su propósito no es competir. No está luchando por ser la más alta o la más colorida, simplemente florece en su propia autenticidad. En un mundo que nos empuja a compararnos y a competir constantemente, la flor nos muestra que la verdadera plenitud viene de ser quienes somos sin intentar ser más o menos que otros. No busca validación externa, su belleza, su esencia, están completas en sí mismas. Nos invita a considerar si nuestra búsqueda de aprobación y de éxito externo está alineada con nuestra autenticidad, con quienes realmente somos. La flor también tiene un ciclo de vida definido, y no intenta prolongarlo más allá de su tiempo natural.
Florece cuando le corresponde y se marchita cuando llega el momento. Acepta la finitud de su existencia sin miedo ni resistencia, como parte de su naturaleza. Este hecho nos recuerda la importancia de aceptar nuestra propia temporalidad, no como algo trágico, sino como una característica intrínseca de la vida. No estamos aquí para siempre, y reconocer nuestra fragilidad nos permite apreciar cada instante con mayor intensidad y gratitud. Finalmente, la flor nos invita a recordar que, en su esencia, está siempre en paz. No se preocupa por el mañana, ni se aferra al ayer. Vive en un estado de calma, armonía y aceptación de lo que es y de lo que será. No hay prisa en su existencia, no hay ansiedad por un futuro incierto. Nos enseña que la paz no es un lugar al que llegamos, sino una actitud con la que enfrentamos cada momento. Así como la flor se abre al sol cada mañana y se cierra al caer la noche, también nosotros podemos vivir cada día con la serenidad de saber que todo tiene su tiempo, que todo tiene su momento y que, en cada etapa, estamos completos. La flor también encierra un gran misterio en su proceso de transformación. Antes de ser un símbolo de belleza y plenitud, empieza como una pequeña semilla, casi invisible. En su forma más simple, es difícil imaginar lo que será. No hay indicios externos que sugieran su destino final. Esta etapa inicial representa la humildad de los comienzos. Todos, en algún momento de nuestras vidas, somos como esa semilla, llenos de potencial, pero sin mostrar aún la grandeza de lo que podríamos ser. Este misterio, esta etapa oculta y latente, nos recuerda que cada inicio tiene un propósito, aunque no lo veamos de inmediato. Al igual que la semilla necesita pasar tiempo bajo la tierra, en la oscuridad, antes de romper el suelo y alcanzar la luz, nosotros también atravesamos periodos oscuros y confusos. Son esos momentos de incertidumbre y dificultad los que preparan el terreno para nuestro crecimiento. La semilla no se apresura en salir, respeta su proceso, confiando en que el tiempo traerá las condiciones adecuadas. Así, nosotros también debemos aprender a confiar en nuestros procesos internos, en las etapas en las que nada parece avanzar, pues es allí donde nuestras raíces se fortalecen en silencio. La flor no cuestiona su propósito de florecer, simplemente lo hace cuando el momento es propicio. No se compara con las otras plantas ni se preocupa por la forma de sus pétalos. Su existencia se desarrolla con total confianza en que todo lo necesario para crecer está en ella. Este acto de fe en su propia naturaleza nos muestra la importancia de la autoconfianza y la aceptación de nuestras propias habilidades y ritmos. Nosotros también poseemos todo lo necesario para florecer en nuestro propio tiempo, y cuanto más creamos en nuestra capacidad de transformación, más plena será nuestra existencia. Durante su crecimiento, la flor se adapta a su entorno. Si el suelo es rocoso, aprende a crecer en esas condiciones. Si los vientos son fuertes, desarrolla una flexibilidad que le permite resistir. Esta adaptación no es sumisión, sino una forma de fortaleza. Nos enseña que, en la vida, ser flexibles no significa renunciar a quienes somos, sino aprender a utilizar las circunstancias, incluso las adversas, para fortalecernos. Cada reto que enfrentamos es una oportunidad para hacernos más resistentes, para desarrollar la capacidad de adaptarnos sin perder nuestra esencia. Finalmente, la flor, al alcanzar su máximo esplendor, no oculta su belleza. Al contrario, la comparte abiertamente con el mundo, embelleciendo el entorno y ofreciendo su aroma y color a quienes la contemplan. En este gesto de apertura, nos recuerda que todos tenemos algo único que aportar, algo hermoso que ofrecer a los demás. No se guarda para sí misma, sino que da, sin expectativas, sin pedir nada a cambio. La flor nos muestra que nuestro propósito final es dar de nosotros mismos, que nuestra belleza y esencia tienen sentido cuando se comparten. Esta generosidad natural, desinteresada, nos invita a ser valientes, a no temer mostrar quiénes somos y a recordar que, como ella, estamos aquí para embellecer el mundo con nuestra propia luz. Al final del ciclo de vida de la flor, llega el momento en que sus pétalos empiezan a marchitarse. A pesar de que esta etapa puede parecer triste o desconcertante, es esencial comprender que forma parte de un proceso mayor. La flor ha cumplido su propósito, ha polinizado, ha dado vida a nuevas semillas, y ahora su existencia se transforma nuevamente. Esta etapa es una metáfora poderosa de la aceptación del cambio, de la impermanencia de la vida y de la necesidad de dejar ir. La flor nos enseña que no hay que temer a la muerte o al final de las cosas, porque cada final también es un nuevo comienzo. En la naturaleza, el ciclo de vida se repite una y otra vez.
Las semillas que caen al suelo son testigos de esta transformación. Su potencial para florecer está intrínsecamente ligado al ciclo que han observado. Este ciclo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre cómo cada final puede llevarnos a nuevas oportunidades. Cuando aprendemos a dejar ir lo que ya no nos sirve, hacemos espacio para nuevas experiencias, nuevas flores que pueden brotar en nuestra existencia. Así, el cierre de un capítulo no es el final de la historia, sino la preparación para escribir uno nuevo. La sabiduría de la flor reside en su capacidad de adaptarse a cada etapa de su vida, sin apegarse a lo que fue. Cuando la flor se marchita, no se lamenta por su belleza pasada, sino que permite que su esencia regrese a la tierra, nutriendo el suelo para las futuras generaciones. Este acto de generosidad, de entregar lo que fue, nos recuerda que nuestras experiencias, tanto las buenas como las malas, tienen valor y aportan algo al mundo que nos rodea. Nos enseñan a vivir de manera más auténtica, a ser parte de un todo que siempre está en transformación. A menudo, en nuestra sociedad, hay un miedo al cambio, a lo desconocido. Nos aferramos a lo que ya conocemos, tememos salir de nuestra zona de confort. Pero la flor, con su capacidad de marchitarse y dar paso a nuevas vidas, nos anima a abrazar la transformación. Cada cambio trae consigo una oportunidad para crecer, para aprender, para florecer nuevamente de una manera que nunca imaginamos. Al permitirnos esta fluidez, descubrimos que la vida es un viaje en constante evolución, donde cada experiencia contribuye a nuestro desarrollo. Por último, la flor se convierte en un símbolo no solo de belleza, sino también de resiliencia y renovación. Nos recuerda que, aunque la vida tenga sus ciclos de florecimiento y marchitez, siempre hay espacio para la renovación y el crecimiento. Nos invita a ser como ella, a permitir que nuestras propias etapas de vida fluyan con gracia y aceptación, sabiendo que cada uno de nosotros tiene un propósito único que, al ser compartido, puede impactar el mundo de maneras insospechadas. Así, la flor se convierte en un espejo de nuestra propia existencia, reflejando la importancia de vivir plenamente, de aprender de cada etapa y de celebrar tanto los inicios como los finales, porque al final, todo es parte de un hermoso ciclo de vida.